Hola muchachos, muy buenos días. Bueno, según el compromiso, entonces estoy aquí con ustedes para hacer la explicación del tema de patrimonio que teníamos previsto para nuestra clase del lunes. No sin antes agradecerles nuevamente la comprensión. Eh, pues ya estoy un poquito mejor, fue solamente una cuestión ahí de migraña que el médico me atendió al momento después de que terminamos o que nos despedimos de nuestra sesión de clase. Y bueno, toca hacerle con paciencia a todo lo que va llegando, pero de verdad que mi gratitud con ustedes por la comprensión, porque me hicieron reír en medio de la maluquera. Entonces, bueno, espero que con esta clase asincrónica, junto con la otra que tenemos pendiente sobre el estado de flujos de efectivo, pues podamos avanzar adecuadamente en nuestro tema. Sobra decir que como siempre, como en otras oportunidades, las inquietudes que surjan con este tema me las pueden plantear a través del correo electrónico o a través de Avatar y procuraré que en el menor tiempo posible pues las pueda resolver. También saben que tenemos el espacio de tutorías, tanto a cargo de la monitora como las tutorías que agenden conmigo. Entonces estaremos allí pendientes de todo en lo que nos podamos apoyar. Muy bien. La semana pasada habíamos empezado a hablar de toda la estructura del patrimonio y entonces habíamos dicho que este último elemento del estado de situación financiera, en donde veo representados todos los derechos de propiedad de los dueños, de los inversionistas, de quienes han aportado los dineros para el funcionamiento del negocio, pues están representados en estas cuentas. Y que estas cuentas están a su vez divididas en, digamos, en dos principales grupos. Un primer grupo hace referencia a todos los conceptos ligados al capital de las empresas. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar de esas cuentas relacionadas con el capital que se aporta. Y en segunda instancia, vamos a hablar de todos los conceptos relacionados con los resultados obtenidos por la empresa en el desarrollo de su actividad, en el manejo que se le haya dado, y vamos a ver entonces cuáles son las formas que toman esos resultados obtenidos por la empresa. Entonces, empecemos. Para hablar del concepto de capital, pues es muy importante que tengamos en cuenta que jurídicamente existen por lo menos dos formas de manera general de constituir las sociedades comerciales en nuestro país. Entonces podemos hablar de unas sociedades que son de personas y otras sociedades que son de capital. Habíamos ya hablado de eso. Entonces, les voy a dejar junto con esta presentación el acceso a una infografía muy sencilla, es un recurso abierto en donde se habla precisamente de esos tipos de sociedades que existen y de cuáles son las implicaciones de cada una de ellas. Este tema lo habíamos visto por allá al comienzo de la asignatura, cuando de hecho ustedes identificaron cómo estaba clasificada la empresa con la que están trabajando, con la que están haciendo los trabajos de aplicación a lo largo de nuestra asignatura. No obstante, aquí dejo un recurso adicional y complementario que puede resultar muy útil para comprender este tema. Entonces, en sentido amplio, habíamos dicho que hablamos de sociedades de personas cuando lo que prima es ese acuerdo de voluntades, esa decisión de unas personas que por distintas razones pueden resultar cercanas y que deciden emprender un negocio. Tienen una idea para desarrollar y entonces se reúnen y conforman una sociedad de personas. Entre estas sociedades podemos tener las que se denominan sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad limitada, las empresas de un solo propietario. Entonces, siempre, en todos los casos, recuerden que es fundamental distinguir como dos personas distintas la sociedad constituida y los dueños de la empresa, así sea uno solo,
son distintos y por lo tanto deben llevar unos manejos de sus cuentas por separado, que se identifique claramente desde el punto de vista financiero cuál es la situación, cuáles son los resultados que cada uno de ellos está arrojando. Insisto mucho en que de esa manera es cuando la información que se maneja a través de todo esto que hemos visto de contabilidad, pues tiene valor, cuando separo las cosas y puedo usar esa información para de verdad comprender cómo van las cosas, cómo va el asunto. Entonces, en las sociedades de personas, cuando se constituyen y decimos cada uno de nosotros que nos vamos a llamar socios, vamos a hacer un aporte social, vamos a hacer un aporte de capital. Y entonces en la misma escritura pública de constitución de la empresa, pues este valor total de capital se divide en unas partes iguales que se denominan cuotas o partes de interés social. Esa es la forma en la que se estructura ese capital y entonces de acuerdo con el monto que cada uno de los socios aporta, pues se hace dueño de una cantidad determinada de esas cuotas o partes de interés que son las que le dan su porcentaje de participación dentro de la propiedad o dentro del patrimonio total de la compañía. También habíamos mencionado que esos aportes pueden estar representados en dinero, pueden estar representados en especie y esa especie pueden ser bienes físicos, bienes tangibles, pero también pueden ser bienes intangibles, conocimiento, derechos, patentes. Cualquiera de las categorías de intangibles que habíamos estudiado pueden ser objeto de aporte. Importante, reitero, cuando nosotros nos reunimos para conformar una empresa, entonces si yo estoy aportando una bodega, esa bodega deja de ser mía y yo cedo la propiedad a la empresa. Si lo que estoy aportando son 5 millones de pesos, entonces los entrego a los recursos de la empresa. Ya no son míos. Yo no puedo decir, pero es que yo tengo ahí 5 millones. No, yo tengo una cantidad determinada de cuotas o partes de interés social, pero los 5 millones son de propiedad de la empresa. Lo mismo cualquiera que sea la figura bajo la cual estoy haciendo el aporte, pasan a ser de propiedad de la empresa. Entonces, de tal suerte que si estoy hablando de la contabilidad de la empresa, ese primer registro, ese registro contable que inicialmente se hace en la Constitución, pues me va a mostrar que hay una serie de activos que se están entregando a la empresa y que su contrapartida, que formo la partida doble con el equivalente dentro del patrimonio denominado aportes sociales o aportes que han realizado cada uno de los socios. Esos aportes van a estar discriminados en el aporte del socio 1, del socio 2, del socio 3, etcétera. De hecho, hay desde el punto de vista comercial la obligatoriedad de llevar un libro de registro de socios en donde se lleve con muchísimo detalle cuál es el nivel aportado y el nivel de participación que cada uno de ellos tiene dentro de las empresas. Entonces, fíjense que contablemente el registro es muy sencillo, así de esa manera se reconoce la participación y el aporte que se está haciendo cuando se hace esos acuerdos entre las personas que deciden echar a andar un negocio. Por su parte, cuando estamos hablando del concepto de sociedades de capital, entonces no estamos hablando en primera instancia de unas personas que se reúnen para determinado asunto, sino que estamos hablando de un tipo de empresas, un tipo de sociedades en donde lo que prima es la conformación de un capital. Lo que digamos que lo primero que se hace desde el punto de vista legal, de hecho, es crear la empresa legalmente, jurídicamente, dar una forma a un documento y después de que eso ha ocurrido, empiezan a llegar las personas que van a aportar capital, que en este caso se van a llamar accionistas, porque resulta que en este tipo de sociedades el capital que se crea no se divide como vimos ahorita en cuotas o partes de interés social, sino que se divide en acciones, entendidas las acciones como unos títulos de propiedad, unos títulos que demuestran o que otorgan propiedad sobre la empresa.
A propósito de las acciones, nuestro compañero Julián preparó una presentación que nos describe los tipos de acciones que existen y cuál es el manejo, cuáles son las implicaciones de cada una de ellas. Entonces, junto con este material les voy a compartir la explicación preparada por él para que comprendamos que dentro de ese capital que se conforma para la empresa, pues vamos a tener distintos tipos de acciones. Las personas que lleguen, los inversionistas van a tener la opción de escoger el tipo de acciones en el que están interesados en invertir. Entonces aquí es bien importante eso. Y entonces, pues como en todas las empresas, pero en esta con mayor relevancia, pues va a ser fundamental que el negocio que se está planteando, pues tenga clarísima la proyección en cuanto a la generación de rendimientos esperados o lo que se espera que se reciba en este negocio. Porque el inversionista va a estar poniéndole mucho cuidado a la conveniencia o no de mantener sus recursos dentro del negocio. Me explico. Si, por ejemplo, yo tengo en este momento una plata disponible y yo estoy pensando como inversionista, estoy pensando en qué hago con esa plata, en dónde sería más conveniente financieramente hablando tenerla, debajo del colchón. No, pues es que eso ahí no me rinde nada. La tengo guardadita y la tengo segura, pero eso no me genera ningún rendimiento. Si voy y la deposito en un determinado producto financiero, en un CDT, en un encargo fiduciario, en un producto cualquiera que me ofrezca el mercado financiero, entonces supongamos que me ofrecen, no sé, el 1% de rendimiento y yo vengo y evalúo las empresas donde puedo comprar acciones y veo que hay unas empresas en donde mi expectativa de rendimiento es del 3. Entonces yo digo, ah, bueno, me conviene más de las opciones que tengo de qué hacer con mi plata, me conviene más es comprar acciones. Siempre que estoy pensando en el rendimiento, tengo que hablar simultáneamente del riesgo. Rentabilidad y riesgo siempre tienen una relación directa. Entonces es muy importante proporcionarle a los inversionistas información suficiente, información muy clara, muy especificada acerca de cómo va la situación financiera del negocio para que de manera informada pues puedan tomar la decisión sobre invertir o no en el negocio. Pero una vez tomaron la decisión de invertir y entonces se quieren hacer accionistas, pues lo que se hace es un proceso de suscripción de acciones, así se denomina el trámite. En ese proceso lo tienen empresas como por ejemplo las sociedades anónimas, que son la mayoría de las que ustedes están trabajando en su actividad, pero también tenemos sociedades en comandita por acciones, tenemos sociedades anónimas simplificadas, algunas sociedades que tienen economía mixta o que tienen allí un mix en su conformación de capital, pueden estar catalogadas también como sociedades de este estilo. Cuando decimos que se hace de primera un proceso legal de creación de la empresa, es que se hace una creación de capital en donde todavía nadie ha aportado capital. Me explico con eso. La sociedad se crea, se conforma, se da su escritura pública de conformación y se dice, por ejemplo, esta sociedad va a tener un capital autorizado de 5.000 millones de pesos o la cantidad que sea. Entonces, autorizado significa que al tiempo con la creación del negocio se hace un trámite ante la entidad competente que en la mayoría de los casos corresponde a la superintendencia a la cual pertenezca, al sector al cual pertenezca la empresa que se está conformando. Se pide la autorización del capital y la autorización de la creación de esas acciones. Entonces vamos a tener unas acciones ordinarias, unas acciones preferentes, unas acciones privilegiadas y los tipos que vamos a ampliar en el otro material.
Ahora, todas las sociedades no tienen que tener todos los tipos de sociedades. Esas son alternativas, pero perfectamente yo puedo crear una sociedad en donde solo haya acciones ordinarias, por ejemplo, o en donde tenga combinación entre las ordinarias y otro tipo de acciones. Eso ya se decide en el momento de la creación y en el momento de solicitar la autorización de creación del capital. Entonces, en esos casos aparece un primer concepto que es el capital autorizado. Fíjense todas las denominaciones de capital que aparecen acá, pero vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. Cuando hago ese trámite, entonces me autorizan un capital. Por lo tanto, ese es un valor que se acuerda en un documento legal que va a estar conformado por un número determinado de acciones. Cada acción de esas va a tener un valor nominal, un valor que en el papel dice cada acción vale 1.000 o cada acción vale 10.000. Cada acción tiene un valor estipulado y entonces la suma de todas esas acciones que creo, pues me conforman el capital autorizado. Pero hasta ahí nadie ha puesto plata. Por lo tanto, todo ese valor autorizado está en algo que se va a denominar el segundo concepto, capital por suscribir. Quiere decir que todo lo que me autorizan en primera instancia, yo lo voy a tener por suscribir, es decir, pendiente de suscribir, esperando que alguien venga y lo suscriba. Yo suelo decirle a mis estudiantes que asimilen ese capital por suscribir como si fuera la bolsa en donde están metidas las acciones. Haga de cuenta que me autorizaron tener esta bolsa y lo que tengo adentro se llama por suscribir. Cuando alguien venga, cuando un accionista venga y suscriba, pues se las va a llevar de la bolsa. ¿Cuáles acciones son las que tengo? Las que me autorizaron meter ahí. Entonces, en ese capital por suscribir, la empresa va a tener siempre el remanente o la diferencia entre lo que me autorizaron y el tercer concepto, y lo que ya está suscrito por algún accionista, lo que ya vino algún accionista y adquirió o suscribió, que es el término correcto. Por lo tanto, ese capital suscrito va a referirse a la parte del capital autorizado que ya alguien se obligó a pagar o que ya alguien pagó. ¿Por qué digo que se obligó a pagar? Porque puede ser que cuando yo compro acciones no las pague de una y ahí es donde viene el siguiente concepto. Es posible que en ese proceso de suscripción de acciones yo recurra a una financiación, entonces que yo dé una parte del pago en el momento en el que suscribo o en el momento en el que adquiero las acciones y que el otro me quede a mí como accionista pendiente de pagar. Quiere decir que para la empresa queda pendiente de cobrarle al accionista, al nuevo accionista, quedamos pendientes de cobrarle ese importe de capital o ese valor de las acciones que ya suscribió, pero que todavía no me ha entregado la platica. Quiere decir eso que la diferencia que se da entre el suscrito, o sea, las acciones que yo fui y compré, menos lo que tengo por cobrar, por pagar el accionista, o sea, lo que la empresa tiene por cobrar, la diferencia entre esos dos conceptos me va a dar el concepto final, que es el del capital suscrito y pagado, que ese, dicho de alguna manera, va a ser la plata que realmente ha entrado a la empresa, el valor que realmente los accionistas han entregado como aporte de capital real para la empresa. El anterior es un valor que la empresa tiene por cobrar y que estimo que en un plazo que no sea superior a un año, pues debe estar cubierto. Y digo que no sea superior a un año porque en ese proceso de financiación, en la adquisición de las acciones, hay unas condiciones particulares. Al menos dos condiciones particulares. La primera es que no se puede financiar el valor total de las acciones, se puede financiar del 70 hasta el 70%. Es decir, cuando yo voy y compro acciones, debo pagar por lo menos el 30%. Si puedo pagar más, pues maravilloso, el 40, el 50, el 60, pero debo pagar al menos de entrada, como a título de cuota inicial,
el 30% y me pueden financiar el otro 70%. Esa es la primera condición. Y la segunda es que esa financiación es para un plazo que no puede pasar de un año. O sea, usted compra acciones, le dan máximo un año de plazo para que pague el valor total de las acciones que está adquiriendo. Entonces, fíjese que cada vez que llega un accionista, ya lo vamos a ver con un ejemplo, cada vez que llega un accionista, sacamos acciones de la bolsa. Nuestra bolsa es el capital por suscribir, se las entregamos y entonces quedan de propiedad de ese nuevo accionista. Entonces ese es el capital suscrito. Si ese señor me pagó todo, entonces el capital suscrito es igualitico al suscrito y pagado, porque me lo pagó completamente. Pero si ese accionista recurrió a una forma de financiación, entonces la empresa va a tener un capital suscrito por cobrar que espera recuperar en un plazo que no supere el año. Les decía hace un momentico que en ese capital autorizado, pues me dicen, entonces esta empresa va a tener tanto de capital autorizado y ese capital está conformado por tantas acciones de tal valor nominal. Cuando se da la evolución de la empresa, cuando la empresa empieza a trabajar, cuando la empresa empieza a posicionarse, empieza a tener reconocimiento en el mercado accionario, entonces es posible que las acciones se puedan negociar a un valor por encima de ese valor nominal. En puro de entrada, puro cuando estoy constituyendo o creando la empresa por primera vez, pues la negociación se va a dar al valor que está establecido, porque apenas es un negocio que está arrancando. Pero cuando evoluciona y hay una mayor expectativa de rendimiento, entonces es posible que las acciones se negocien por encima de ese valor nominal. En esos casos, también lo vamos a ver ya en el ejemplo, se va a generar un valor adicional al capital autorizado y ese es uno de los ejemplos del segundo concepto dentro del patrimonio, que es el superávit de capital, porque crece el capital por razones distintas de la actividad económica del negocio. En este caso, subiría el capital, pero porque se dio una negociación de las acciones a un valor superior. Entonces, eso podría suceder. Quiere decir, como está aquí en la imagen, que ese primer renglón de patrimonio en las sociedades de capital está conformado por ese esquemita que les estoy dibujando acá. El valor real que ha sido entregado a título de capital, como les decía, es el último, el del capital suscrito y pagado. Ese es el valor que realmente hemos recibido. No obstante, todo el esquema de capital de la empresa está conformado por un capital autorizado, un capital por suscribir, la resta o la diferencia entre esos dos conceptos me va a dar el capital suscrito, o sea, el valor que realmente ya adquirió algún accionista. Para efectos del registro contable, el capital suscrito nunca aparece en un registro contable, sino que ese es un concepto que surge de hacer la resta entre los dos primeros conceptos. Y dijimos, si de ese capital suscrito el accionista le quedó debiendo algo a la empresa, entonces la empresa reconoce que tiene un capital suscrito por cobrar y la resta o la diferencia entre esos dos me va a dar como resultado el capital suscrito y pagado. ¿De acuerdo? Muy bien. Revisen si estos conceptos son claros o si a partir de ellos surge alguna pregunta. Vamos a ver esto mismo en una situación en particular de una empresa para que veamos cómo es el reconocimiento contable que se hace. Entonces vamos a suponer en primera instancia que se crea esta empresa y que esta empresa va a estar conformada, o el trámite legal que se hace es de solicitar la autorización de un capital de 3.500 millones o de 3.500.000 para que no nos enredemos, que va a estar conformado por 3.500 acciones y cada una de ellas tiene un valor nominal de 1.000. Acuérdense que
Esto se puede llevar a miles de pesos, a millones de pesos, pero pues que para efectos de nuestro ejercicio lo vamos a manejar de esta manera. Entonces, esta es una primera decisión de creación de una empresa. Se constituye la escritura pública y se hace ante la superintendencia, supongamos, de sociedades. El trámite de autorización. Una vez lo autorizan, entonces ya creo en el papel, empiezo a contabilizar o a llevar la contabilidad de esta nueva empresa. Y entonces ese primer registro que voy a hacer me va a decir que en el patrimonio, naturaleza crédito, tengo un capital autorizado de 3.500.000 y que está conformado por un capital por suscribir de 3.500.000. Entonces, si miramos nuestro gráfico anterior, si yo tengo capital autorizado 3.500 y tengo capital por suscribir 3.500, pero restando, por eso tiene naturaleza débito, la resta me va a dar que el capital suscrito es 0. ¿Y cómo así que capital suscrito 0? Es lógico, todavía no ha llegado ningún accionista, todavía la empresa no ha recibido un valor real como aporte de capital. Hasta ahí la empresa está creada, legalmente creada, pero hasta ahí no ha llegado ningún accionista, hasta ahí todavía no hemos recibido ni un solo centavo para el funcionamiento de este negocio. Entonces vamos a ver 3 situaciones de las cosas que pueden ocurrir en ese proceso de suscripción de acciones. No necesariamente son consecutivos, es solamente a manera de ejemplo del tratamiento contable que se da en estos casos. Entonces supongamos que llega un primer accionista. Los 3 ejemplos los voy a manejar con la misma... con el mismo número de acciones adquiridas por el accionista, para que veamos la comparación o la diferencia que se da en el reconocimiento contable. Ese primer accionista dice, bueno, me voy a llevar 1.000 acciones de esas que usted tiene de 1.000. Quiere decir que el primer accionista va a hacer un aporte de capital de 1.000.000 de pesos. Entonces, acuérdense, en mi bolsa, que se llama capital por suscribir, tengo 3.500 acciones y este señor se va a llevar 1.000. ¿Qué significa eso? Que si él se va a llevar 1.000, pues ese capital por suscribir disminuye y yo recibo el dinero, recibo el aporte real de capital. Entonces el registro contable, eso es lo que me muestra. Ojo que lo importante es comprender en dónde tengo las acciones. Mi bolsa de acciones se llama capital por suscribir. El capital autorizado no se vuelve a tocar en la contabilidad en el proceso de suscripción de acciones. Esa es una cuenta que se vuelve a tocar solo, única y exclusivamente si hay una nueva emisión de acciones, es decir, si hay un nuevo trámite legal que solicite la autorización de nuevas acciones, de las mismas o de otras diferentes, pero tiene que surtirse el proceso legal para poder que vuelva yo a tener que contabilizar un nuevo capital autorizado. De lo contrario, ese concepto no se vuelve a tocar. Yo juego es con las acciones que tengo allí en mi capital pendiente de suscribir o por suscribir. Entonces, este señor dice, de esas 3.500 me voy a llevar 1.000. Quiere decir que mi capital por suscribir, que nació en el débito, pues disminuye en el crédito y que como este señor me las está pagando de una, entonces recibo el dinero en el banco. Por lo tanto, mi registro contable quedaría de esta manera. Reconozco en el banco que entró 1.000.000 y reconozco que se fueron unas acciones de 1.000.000. Y ahí ya tengo un primer accionista, un primer aporte real de capital. Ahorita vemos un cuadrito que nos resuma cada uno de las situaciones que estamos revisando acá. Una segunda situación que vamos a evaluar me va a decir, bueno, esto es cuando les decía yo, voy a hacer la negociación de las acciones por encima del valor nominal. En este caso, a este accionista que también va a comprar 1.000 acciones, se las voy a vender a 1.200, es decir, 200 por encima del valor nominal. Pero entonces fíjense esto, yo en la bolsa no tengo acciones de 1.200, yo en la bolsa tengo son acciones de 1.000. Quiere decir eso que el capital por suscribir que ese señor se va a llevar son 1.000 acciones de las de 1.000
y los 200 de diferencia me van a generar un superávit en el manejo de este capital. Y ese era el ejemplo que les ponía hace un momento. Me los va a pagar también de una. Quiere decir que yo voy a recibir, ¿cuánto? El señor ya no me va a pagar 1.000.000 como el accionista 1. Este señor me va a pagar 1.200.000. Entonces, en el banco yo recibo 1.200.000. Las acciones que se lleva son de 1.000 y genero otra cuenta patrimonial que corresponde al superávit y se denomina prima en colocación de acciones. Y ahí tengo mi reconocimiento contable de una situación en donde estoy negociando las acciones por encima del valor nominal. Quiere decir que hasta ese momento la empresa ha recibido 1.200.000. Ese es el valor real. Lo que tengo en el banco es el aporte real de capital que ha hecho. ¿Tengo pasivos? No. No le debo nada a nadie. ¿Qué tengo en el patrimonio? Pues en el patrimonio tengo 2 accionistas que tienen un capital suscrito y pagado de 2.000.000 y además tengo un superávit de capital de 200. Vamos a verlo ahorita en el cuadrito, es para que tengan la secuencia de lo que estamos haciendo y sigan el hilo de las situaciones que pueden ocurrir. Vamos a ver una tercera situación que me combina el hecho de tener prima con el hecho de que la negociación tenga una financiación. En este caso, entonces, este tercer accionista, que también se va a llevar un paquete de acciones igualito, 1.000 acciones, con él las voy a negociar a 1.300 cada una, pero este señor me va a pagar la mitad de contado y la otra mitad se va a financiar. No he dicho algo y es que el proceso de suscripción y de colocación de las acciones, las empresas las hacen a través de una entidad financiera. Entonces, directamente la entidad financiera pues le ofrece las alternativas de financiación a ese cliente de la entidad financiera o a ese accionista de la empresa, pero con las condiciones que decía ahorita. Se financia hasta el 70%. Y el plazo no puede ser superior a 1 año. Entonces aquí estamos muy bien porque este señor va a pagar la mitad y se le va a financiar la otra mitad. Estamos dentro de la norma. Otra vez, ¿cuáles acciones se va a llevar? Pues de las que tengo en la bolsa, de las de 1.000. Lo que pasa es que la negociación la voy a hacer a un mayor valor. Y además, no me va a pagar todo de contado, sino que me va a entregar ya un dinero en el banco. Lo otro va a quedar por cobrar. Ojo que estoy en la contabilidad de la empresa. Entonces, para la empresa va a quedar una cuenta por cobrar, pero no es una cuenta por cobrar normalita de las que manejábamos en el activo, sino que es una cuenta de capital. Entonces, por eso se llama capital suscrito, porque ya el accionista vino y lo suscribió. Se llama capital suscrito por cobrar. La empresa tiene el derecho a cobrarlo. Y lo otro, pues va a estar representado en el capital por suscribir, las 1.000 acciones que este señor se está llevando y la prima que se está generando en la colocación de acciones. En ese sentido, entonces mi registro contable queda de esta manera. Como el negocio total fue por 1.300.000, entonces yo recibo la mitad en el banco, la otra mitad queda por cobrar, se van las acciones completicas del capital por suscribir de 1.000.000 y genero una prima en colocación de acciones. Dependiendo de cómo esté establecido el reglamento para la suscripción, es posible que, por ejemplo, la financiación esté prevista única y exclusivamente para el valor de las acciones y no para la prima. Me explico. Si yo digo, por ejemplo, que se va a financiar el valor únicamente, voy a escribir por acá, que se va a financiar únicamente es el valor de las acciones, entonces es posible que yo diga que capital suscrito por cobrar, lo voy a escribir aquí encimita, ustedes ya saben cómo es mi pulso, que yo diga suscrito, perdón, no está funcionando esto muy bien. Bueno, digamos que va a quedar en el capital, voy a escribir aquí a un ladito. En el capital suscrito por cobrar me quedaría únicamente 500.000. No sé por qué allí en el otro lado no me quiso escribir.
me quedaría y estaría recibiendo en el banco los 500 que corresponden a la mitad del capital que realmente me está pagando y los 300 de la prima, los 300 del valor adicional. Entonces estaría recibiendo en el banco 800. Esta sería una situación en la que la financiación se daría única y exclusivamente para el valor de capital que se está suscribiendo y que el diferencial o el mayor valor o la prima se tuviera que pagar de contado. Entonces recibo en el banco 800, dejo por cobrar 500 y el lado crédito queda igualito. Acuérdense que esto no es que lo mande para el crédito, sino que en lugar de esto, de que sea miti, el valor de la transacción sería la representación de esta manera. El crédito sí quedaría igualito porque estaría reconociendo el capital por suscribir de 1 millón y la prima en colocación de acciones por 300.000. Entonces, si vemos esto de manera resumida y en la estructura de ese primer renglón de patrimonio de la empresa, tendríamos en todos los casos un capital autorizado de 3.500.000. En el proceso inicial o con el registro inicial que hicimos, todo el capital autorizado está en la bolsa pendiente por suscribir. Quiere decir que el suscrito es cero y que la empresa todavía no tiene patrimonio real. Todavía nadie ha hecho ningún aporte de capital, pero ya tengo la autorización para el funcionamiento. Cuando llega el primer accionista, fíjense que el registro contable que hicimos, ¿qué me mostró? Que el capital por suscribir disminuía 1 millón. Quiere decir que el saldo que me quedó en esa cuenta fue de 2.500. Acuérdense que le hice un crédito, devolvámonos, le hice un crédito al capital por suscribir y un débito al banco. Aquí está la disminución de esta en 1 millón y el débito al banco, reflejando que realmente ese fue el valor que recibimos. Suscrito por cobrar cero quiere decir que mi capital suscrito y pagado es de 1 millón y que ese es el valor que hasta ahí, hasta la situación 1, tengo en mi cuenta bancaria. Cuando analizamos la situación 2, nuevamente mi capital autorizado no se mueve, me devuelvo. En la situación 2, nuevamente disminuyó 1 millón el capital por suscribir. En el banco recibí 1.200.000 y generé un valor adicional en el patrimonio que es la prima. Entonces, disminución del capital por suscribir en 1 millón quiere decir que me quedó 1.500.000. Entonces mi capital suscrito ahora es de 2 millones, suscrito y pagado son 2 millones, pero yo digo, ¿cómo así? Si lo analizo hasta ahí, fíjense acá, en el banco tengo 2.200.000 y ¿cómo así que el suscrito y pagado son solamente 2 millones? Es porque en esa negociación apareció un superávit de capital que me lleva el patrimonio total a los 2.200.000 que tengo reflejados en mi cuenta bancaria. Y lo mismo pasa en la situación 3. Nuevamente me devuelvo. Mi capital por suscribir disminuyó otro millón. Voy a borrar esto que había escrito acá para que no nos confundamos. Mi capital por suscribir disminuyó en 1 millón. Generé una nueva prima de 300.000. El banco se me movió, fue en 650 y tengo que cobrar los 650 de diferencia. Aquí está la situación. Disminuye en 1 millón el capital por suscribir, quiere decir que ahí solamente me quedan 500. Tengo suscrito 3, no me han pagado 650. Por lo tanto, mi capital suscrito y pagado son 2.350, pero tengo 2.850. Claro, es que mi prima subió en 300.000 y ahora entonces, en ese momento, mi superávit de capital asciende a 500.000. Por lo tanto, mi patrimonio total equivale a lo que tengo en el activo y ahí tengo mi ecuación patrimonial cuadrada porque hasta ahí, hasta esta situación todavía no tenemos pasivos. Estamos viendo exclusivamente el manejo de patrimonio y el aporte real que se recibe en el activo.
Entonces, fíjense que es bien distinto el manejo que se da en las sociedades de personas y en las sociedades de capital. Este proceso de emisión y colocación o suscripción de acciones es en primera instancia un proceso legal que hace la empresa y luego es un proceso que debe manejar en primera instancia a través de las entidades financieras que se encarguen de todo el proceso de suscripción y luego cuando las acciones ya están en circulación, entonces es todo lo que se maneja a través del mercado bursátil, a través de las mesas de negocios que funcionan en las bolsas de valores. Todo ese el hecho de que todas esas acciones ya hayan sido colocadas, ya hayan sido puestas en poder del público, hace que las acciones empiecen a tener ese movimiento en el mercado financiero y que entonces los accionistas puedan estar en condiciones de negociar esas acciones porque en últimas pues lo que representa cada una de ellas es un título valor, es un título de propiedad que le respalda su participación o su inversión en una empresa determinada, pero es un título que es negociable y que entonces en esa medida pues entra en juego en el mercado financiero. Entonces ese es el manejo. Es un manejo que es complejo, no es tan sencillo ni de entender, ni mucho menos de ejecutar, pero que es fundamental que ustedes conozcan cómo está estructurado para que a la hora de evaluar las cuentas patrimoniales, pues sepan eso de dónde viene y cuál es que es el manejo que tiene. Es en esencia esto, el reconocimiento contable es así, digamos, comillas de simple como esto que acabamos de ver en este ejemplo. Lo que pasa es que detrás de eso pues hay muchas decisiones de orden administrativo y sobre todo del comportamiento del mercado bursátil. Entran muchas cosas en juego acá. Contablemente es un reconocimiento de este estilo que me mueve siempre las mismas cuentas, pero para llegar a esto, o sea, para llegar a decir que una acción se va a negociar por encima del valor nominal, pues hay un montón de análisis de los expertos corredores de bolsa que van y un análisis desde el punto de vista del inversionista que va a decidir me conviene o no me conviene hacer esto. Entonces ahí vienen todos los procesos de valoración de empresas, de análisis de riesgo y rentabilidad, de las oportunidades y de las perspectivas de negocio. Todo eso entra en juego al momento de establecer cómo se va a dar un proceso de suscripción de acciones. Contablemente tiene este reconocimiento, contablemente así es como se me va a ir modificando la condición patrimonial de la empresa, pero pues es fundamental tomar en consideración todos esos otros elementos, tanto, sobre todo, externos a la empresa que se dan en la misma dinámica del mercado financiero. Muy bien. Entonces estábamos hablando del superávit de capital y hablábamos del primer ejemplo que tenía que ver con la prima en colocación de acciones. Ya vimos que se genera cuando por razones específicas de la negociación, pues las acciones o las cuotas o partes de interés social se negocian por un valor distinto del valor nominal. Este superávit o este es un concepto que aplica o funciona de la misma manera para las sociedades de personas y para las sociedades de capital. Lo que pasa es que una sociedad de personas pues no tendrá prima en colocación de acciones porque no tiene acciones, ¿sí? Pero puede tener otro concepto ligado a la negociación de las cuotas o partes de interés social a un valor diferente, generando ese superávit. O puede tener otros conceptos de superávit que son como, por ejemplo, los que estoy citándoles acá, que tienen que ver con el incremento en el valor de los intangibles de la empresa. Entonces, cuando, por ejemplo, se hace un proceso de valoración de empresa y el goodwill o el know-how de la empresa ha crecido, o cuando producto de su posicionamiento y de su desarrollo económico ha ganado crédito mercantil, tiene un mayor reconocimiento y eso es reconocido como un bien intangible de mucho valor para la empresa. Cuando producto de las negociaciones que hace con otras empresas o de la
valorización de las inversiones que yo tengo en otras empresas y aplicando algo que se denomina el método de participación, la forma en que yo como empresa tengo una participación en otra empresa, si esos conceptos generan incrementos en el activo, pues la forma de reconocer ese incremento del activo es reconociendo un incremento en el capital. Entonces, en el superávit tengo todos los conceptos por los cuales crecen los derechos patrimoniales del dueño por razones distintas de las ganancias que haya obtenido. Las ganancias o los resultados en general ya los vamos a ver en la segunda parte, pero cuando el patrimonio en general crece por razones distintas de la obtención de ganancias, entonces a eso es a lo que le vamos a llamar superávit de capital. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, alguien nos hace una donación. Supongamos que estamos en una empresa de personas, 5 de nosotros o 10, los que sean, vamos a crear una empresa y llega una persona muy querida de la familia y nos dice, pues yo les regalo las oficinas para ese negocio. Y me dice, uy, el tío que nos regaló las oficinas, entonces quiere ser nuestro socio. Dice, no, no me interesa hacer negocio y quiero darles ese regalo a ustedes tan emprendedores, tan activos. Yo les hago esa donación. Entonces, yo estoy recibiendo un activo, estoy recibiendo algo más, pero en contraprestación no estoy dando nada. ¿Quiénes ganaron ahí? Pues los dueños. Subió el derecho patrimonial de los dueños porque nos hicieron ese regalo, nos hicieron una donación. Entonces, si estoy hablando de eso, me donaron un activo, eh, ve, acabo de caer en cuenta que usé la misma cifra que en el ejemplo anterior. No, hasta ahora caigo en cuenta de los 3.500.000. Yo recibo el activo por ese valor, pero yo no tengo que sacar plata del banco para pagarlo. No me estoy endeudando, no estoy generando un ingreso propiamente dicho, porque no estoy recibiendo un bien. Entonces no lo reconozco de esa manera, sino que yo digo que recibo el activo y que lo que sube es mi derecho en el patrimonio. Ganan los dueños que habían aportado 1.000.000.000, pues ahora se les está incrementando estos 3.500.000 porque recibió una donación. ¿De acuerdo? Es cosa distinta cuando yo estoy, por ejemplo, llevando mi propia contabilidad y alguien viene y me regala esos 3.000.000 de pesos. Ah, no, pues yo sí, me entregó los 3 millones de pesos. Tome, mija, le regalo esa platica. Yo me pongo primero muy feliz y después lo voy a registrar o lo voy a reconocer como un ingreso no operacional y recibo la plata en mi cuenta bancaria. Distinto de cuando lo que estoy recibiendo es un bien de propiedad, eso no me representa un ingreso inmediato, sino que me representa un incremento en el activo y un incremento en mi derecho patrimonial. Entonces, esa sería la forma de reconocerlo. Cuando estamos hablando de que lo que se incrementa es el intangible, entonces se valorizó una de mis patentes, ganó valor. Estos ejemplos que tenía acá, el crédito mercantil de la empresa. Entonces, en esos casos, pues yo no puedo decir que la razón por la que crece el intangible es ni porque saqué plata, ni porque me endeudé, no se lo tengo que pagar a nadie. Eso creció porque tengo un superávit por crédito mercantil, un superávit por goodwill, un superávit por el intangible en particular que haya ganado valor. Entonces, esa sería la forma correcta de hacer el reconocimiento contable de esto. Y seguramente, pues el hecho de que reciba ese tipo de donaciones o que reciba ese tipo de incrementos patrimoniales, seguramente va a tener unos efectos en los impuestos, bueno, va a tener otros efectos en esa cadena de cifras que se manejan alrededor de la situación financiera del negocio. Pero contablemente, pues este sería el reconocimiento que se haría. Muy bien. Vamos entonces a la segunda parte y vamos a hablar de los resultados en términos generales obtenidos por la empresa. Desde por allá al comienzo, cuando estudiamos la ecuación patrimonial y estudiamos la ecuación de resultados o la cuenta de resultados,
vimos que los resultados provienen de la comparación que hago dentro de la dinámica de la contabilidad en un periodo contable, de la comparación que se hace entre los ingresos menos los costos y los gastos, y allí obtengo un resultado. Si esos ingresos fueron superiores a los costos y gastos, entonces mi resultado me va a reflejar una ganancia, una utilidad. Pero si los gastos, costos y gastos fueron mayores que los ingresos, entonces el resultado pues me va a denotar una pérdida. Y vimos que en cualquiera de los dos casos ese resultado va a ir directamente como una afectación a los derechos patrimoniales o a los derechos de los propietarios. Entonces, eso es lo que voy a encontrar aquí en esta en esta segunda parte dentro de las cuentas patrimoniales. Si los resultados son de ganancias, que es lo esperado, o sea, uno crea un negocio porque espera generar resultados positivos, entonces hay que tener muy claro que esas ganancias generadas o esas ganancias que yo veo reflejadas cuando hago mi estado de resultados son unas ganancias o digámoslo, corresponden a un resultado contable. No significa que todas las ganancias que yo obtuve allá en el estado de resultados, yo las tenga dentro del bolsillo listas para repartir. Porque acuérdense que dentro de la dinámica de la contabilidad y dentro de esas premisas que estuvimos analizando de que es un negocio en marcha, de que es un negocio que tiene continuidad y sobre todo de que en la contabilidad yo todo lo registro bajo la base de acumulación o de devengo, y veíamos que eso significaba que yo reconocía todos los hechos económicos cuando ocurrían, no necesariamente cuando se mueve el dinero. Entonces, cuando yo preparo el estado de resultados, acuérdense que todo lo que yo reflejo en el primer renglón, que son los ingresos por actividades ordinarias o que son las ventas, por ejemplo, es posible que ahí estén todas las ventas a crédito que yo hice. Entonces es posible que yo en el estado de resultados estoy reflejando que contablemente reconocí la ocurrencia de muchas ventas en ese periodo, pero todas están representadas en cuentas por cobrar. Todavía no me han pagado. Por lo tanto, yo estoy revisando un resultado. Si tuve un montón de ingresos y le enfrenté los gastos y eso me dio una utilidad así gigante, yo no tengo esa plata porque toda esa plata está por cobrar. Lo mismo pasa en el otro sentido. Yo estoy reflejando ahí también en el estado de resultados que ocurrieron un montón de gastos. El gasto de personal, el gasto de mantenimiento, el gasto por servicios, el gasto por impuestos, un montón de gastos, incluso otros gastos que estuvimos estudiando y que no mueven el dinero, que son el gasto por la depreciación, el gasto por las provisiones. Lo reconozco como un gasto que afecta los resultados de la empresa, pero eso no me mueve el dinero. Entonces es posible que en el resultado final que estoy obteniendo, bien sea de ganancia o de pérdida, haya, esté el reflejo de una situación que yo todavía no he pagado. Sí, mostré los gastos, pero es que todos esos gastos también aparecerán en el pasivo porque todas corresponden a obligaciones pendientes de pago que tenga la empresa. Entonces ahí es donde viene la importancia de lo que vamos a hablar más adelante relacionado con el análisis del estado de flujos de efectivo, porque si bien en todo el manejo contable estoy revisando la situación económica real de la empresa, pues dentro de ese análisis va a ser muy importante que la empresa diga, oiga, y la plata realmente, el dinero que circula, el dinero que se mueve, ¿cómo está? ¿Cómo estoy generando y cómo estoy aplicando ese dinero en efectivo? Entonces va a ser un insumo más para tomar decisiones. Pero, insisto, hago esa mención porque el resultado del que estamos hablando acá es el resultado contable, el resultado obtenido en mi estado de resultados, cuando en la estructura que vimos teníamos ese ingreso operacional, le enfrentaba el costo para obtener el resultado bruto. Luego le enfrentaba los gastos de operación para obtener el resultado operacional. Luego le sumaba los ingresos no operacionales, le restaba los gastos no operacionales para obtener el resultado antes de impuestos.
Y si ese resultado antes de impuestos, estábamos hablando de una utilidad antes de impuestos, entonces sobre la base de esa utilidad calculábamos la provisión para pagar el impuesto de renta. Y la diferencia entre la utilidad y el impuesto de renta, pues me daba la utilidad del ejercicio, que es la que me traigo acá para este componente que aparece acá dentro de la estructura del estado de resultados, y es la utilidad del ejercicio. Si hice esa misma depuración y después de los ingresos y los gastos no operacionales me dio pérdida del ejercicio, entonces sobre la pérdida no voy a calcular impuesto de renta, sino que ahí terminaría mi estado de resultados desde el punto de vista operativo. Y ese sería el valor que me traería el patrimonio a título de pérdida del ejercicio y estaría reflejado en este mismo renglón. Entonces, lo que obtengo en el estado de resultados me lo traigo para acá. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se fue a hablar por allá primero del resultado del ejercicio? Pues porque resulta que eso es importante para saber que cuando ese resultado no es de pérdida, sino de ganancia, entonces lo primero que hago allá mismo en el estado de resultados es estimar el impuesto de renta. Pero después, con ese resultado del ejercicio, pues vienen otro montón de decisiones que están relacionadas con qué hago con los resultados, cuáles son las decisiones. Y ahí viene ese primer concepto, que es el que está relacionado con las reservas. Las reservas están relacionadas única y exclusivamente con utilidades, no con resultados en sentido amplio, sino siempre que haya utilidades en el ejercicio, entonces la empresa no puede repartirse todo ese valor, sino que previamente debe tomarse una decisión relacionada con la apropiación o con guardar un pedacito, unas partecitas de esas utilidades para unos propósitos específicos. ¿Cuáles son esos propósitos específicos? Al menos estos tres que aparecen acá. Hay unas reservas que tienen carácter obligatorio. Obligatorio porque lo estipula la ley o obligatorio porque lo estipulan los estatutos de la empresa, que son en últimas pues la ley interna, la ley que se debe aplicar internamente en la empresa. Entonces esas dos primeras categorías de reserva, la reserva legal y la reserva estatutaria, tienen carácter obligatorio. Y existe una tercera categoría que son unas reservas ocasionales, que son unas reservas voluntarias que se constituyen por decisión en un periodo en particular de la empresa y con una destinación específica. Valga decir que todas las apropiaciones de utilidades que se hagan con cualquier destinación, empezando por esta de las reservas, incluso la legal, tiene que estar absolutamente autorizada y aprobada por la Asamblea General como máximo órgano que toma decisiones dentro de la empresa. Asamblea General de Socios o Asamblea General de Accionistas, los dueños reunidos en Asamblea General toman decisiones, toman muchas decisiones. Una de ellas tiene que ver con la con la decisión de qué se hace con las ganancias, de cuál es la destinación que se le va a dar a las ganancias. Por eso es un error cuando en algunas búsquedas que uno hace en internet, por allá cuando estábamos estudiando el estado de resultados, que algunos de ustedes de pronto habían encontrado que en el esquema de presentación del estado de resultados se aparece la provisión para el impuesto de renta y aparece la reserva legal allá en el estado de resultados. No, cancelado, error. ¿Por qué? Porque no es dado a que se apropien utilidades con ningún fin, ni siquiera este legal, sin que previamente se haya reunido la Asamblea General. Entonces, si eso es un estado de resultados, un informe financiero que yo estoy presentando con cierre al 31 de diciembre y la Asamblea se va a reunir en los siguientes 3 meses del año, febrero, marzo, regularmente son las asambleas, entonces yo no puedo mostrar en una decisión en un informe financiero de diciembre, yo no puedo mostrar una decisión que no se ha tomado.
Entonces es un error grande mostrar la información de esa manera. Hay que esperar hasta que ocurra la asamblea para poder hacer el ajuste contable que me reclasifique las utilidades con destino a la asamblea, con destino a las reservas. Ahorita vemos la representación gráfica, pues el ejemplo contable de eso. La reserva legal va a continuación, en orden va despuesito de los conceptos de capital, porque precisamente el propósito con el cual el Código de Comercio establece la obligatoriedad de crear esta reserva es porque su fin principal es proteger el capital de la empresa, proteger el patrimonio aportado y proteger el patrimonio en general del negocio. Resulta que ¿a qué me refiero con proteger? Esto ocurre y está pensado sobre todo para momentos de crisis, para momentos en donde, por ejemplo, una empresa tenga varios periodos o un solo periodo en donde tenga una pérdida muy alta. Acuérdense lo que dije ahorita, de que las pérdidas van acá también en el patrimonio. Si una empresa tuviera una pérdida en un periodo o en varios periodos y esas pérdidas hicieran que matemáticamente o aritméticamente el patrimonio se disminuyera hasta menos de la mitad del capital aportado por los socios o del capital suscrito y pagado en poder de los accionistas, si la suma total de ese patrimonio se disminuyera por debajo de la mitad de ese capital, entonces la sociedad queda incursa en una causal de disolución. Habría que acabar, habría que liquidar la empresa. Entonces, lo que ocurre es que la misma ley dice, para evitar que la empresa se vea en una situación de causal de disolución por pérdidas recurrentes, siempre que la empresa obtenga utilidades, tiene que guardar un pedacito de esas utilidades a título de reserva legal, de tal manera que vaya creando financieramente como un colchón que le proteja el patrimonio. Entonces, yo tengo unas sumas ahí acumuladas en la reserva. Si tengo pérdidas, pues claro, las pérdidas restan en el patrimonio, pero como las reservas son ganancias y suman, entonces me pueden ayudar a ese equilibrio y a que mi patrimonio no quede en esa condición extrema en la que tuviera que liquidar el negocio. Entonces, por eso es que tiene ese propósito. Digamos que la norma general y pues para las empresas principalmente de la Superintendencia de Sociedades, la reserva legal se debe estimar en el 10% de las utilidades. Entonces, de todo lo que me gané de esa utilidad del ejercicio, un 10% se debe guardar a título de reserva legal y es obligatoria por lo menos hasta que la empresa, hasta que ahí en esa cuenta que tiene ese nombre, yo tenga al menos el 50% del capital. O sea, hasta cuando yo diga, estoy protegida completamente. Una vez llega a ese tope, pues ya ahí sí la empresa está en libertad de decir, sigo guardando el 10% o decir, no, pues ya cumplí con lo que la norma me exige, entonces paro hasta ahí, estoy protegido, hago uso de esas utilidades con otra destinación. Pero la empresa puede decir, no, voy a seguir guardando ese 10%, no lo voy a repartir porque tiene que ver con la estabilidad de la empresa y con la proyección de futuro que tenga la empresa. Entonces, ese es el fin principal de la reserva legal, proteger el patrimonio de posibles pérdidas que la lleven a una causal de disolución en un momento de crisis. Así como está esa consideración de orden legal, pues es posible que al momento de definir la norma interna de la empresa en los estatutos, pues la empresa haya establecido en el articulado de los estatutos la creación de reservas con otras destinaciones. Hay que decir claramente cuáles son. Es muy normal encontrar dentro de los estatutos reservas relacionadas con el crecimiento o la consolidación del negocio. Entonces hay una reserva que se llama para futuros ensanches o una reserva para estabilidad o una reserva para reposición de tecnología, por ejemplo. Entonces el estatuto dice, siempre que haya utilidades, como dice la ley, siempre que haya utilidades se reservará tanto por ciento.
no hay una exigencia del porcentaje, eso lo determinan al momento de creación de esos estatutos y pues de la aprobación de ellos en la Asamblea General. Supongamos que se establece que es el mismo 10% de la legal. Entonces, se va a guardar el 10% para tal propósito, el 20, el 30, lo que los dueños digan. Hay que tener en cuenta que es ejemplo que puse ahorita de la reserva legal, olvidé decirlo, principalmente pues una tarifa, un porcentaje en términos generales, pero por ejemplo, empresas de economía solidaria, por ejemplo, un fondo de empleados o una cooperativa, tienen por ley otros valores distintos. Entonces, por ley, un fondo de empleados tendría que apropiar el 30% de los excedentes a título de un fondo para la protección de los aportes. Y esa es para ellos la reserva legal o el valor que por la derecha tiene que apropiarse. Hay otra disposición también de la Superintendencia de Economía Solidaria que se refiere a que de los excedentes obligatoriamente hay que guardar un porcentaje, que olvido en este momento cuánto es, pero hay que guardar un porcentaje para crear un fondo para apoyar proyectos de emprendimiento de los mismos asociados. Entonces no se pueden repartir esos excedentes, sino que hay que guardarlos bajo ese rótulo, bajo esa denominación de una reserva para apoyar procesos o proyectos de emprendimiento de los asociados. Entonces, ese es otro manejo que se le da a las reservas. Y finalmente, la que les decía, la reserva ocasional, pues tiene que ver con que si, por ejemplo, en una asamblea general en un año específico se discute y se aprueba una propuesta particular, entonces se dice, de las utilidades de este periodo se va a destinar tanto por ciento para darle desarrollo a esa iniciativa. Y entonces lo que se hace es decidir que una parte de las utilidades va a respaldar esa decisión que se haya tomado. Naturalmente que hay unas restricciones en las normas del Código de Comercio para decir, por ejemplo, que hay topes, ¿no? Que uno no se puede decir que todo lo va a destinar, o sea, que todo lo que quede lo va a destinar para una reserva ocasional y que no va a dejar nada para distribuir. O que, por ejemplo, le vaya a dar prioridad a eso sobre las reservas que son de orden obligatorio, como la legal y la estatutaria. O sea, todas las restricciones pues que existan para la creación de eso, pero correspondería exclusivamente a una decisión que en ese momento en particular tome la Asamblea General frente a la distribución de las utilidades. Quiere decir eso. Bueno, no, pensé que ya tenía lo del ejemplo, pero aquí vienen entonces los conceptos de resultados que yo ya estaba mencionando ahorita al comienzo de esta parte y decía, bueno, a título de resultado del ejercicio voy a tener las utilidades o pérdidas que obtuve en el estado de resultados cuando hice toda mi comparación de ingresos y egresos, que voy a tener a título de resultados acumulados o resultados de otros periodos contables, todos los valores sobre los cuales la asamblea no haya decidido qué se va a hacer con ellos, si todavía no se le ha dado una destinación específica, entonces hay que guardarlo ahí a título de utilidades acumuladas o de pérdidas acumuladas. Y en algún momento pues habrá que decidir qué se va a hacer con ellos. Otro concepto que puede aparecer aquí en los resultados es los dividendos que se decretan en forma de acciones. Entonces es posible que se diga, por ejemplo, que sí se va a hacer distribución de las utilidades, pero que se van a manejar a título de entregarles una mayor participación o entregarles un número mayor de acciones a los propietarios. En esos casos permanece dentro del patrimonio y luego, luego de esa decisión hay que hacer un proceso de reclasificación. Pero si lo que se decide en la Asamblea General es que una parte de esos resultados se va a distribuir, si por ejemplo decimos, bueno, tanto por ciento se va a distribuir de tal manera entre los socios o entre los accionistas. Entonces ahí esa decisión de distribución de ganancias se tendría que reclasificar
hacia una cuenta por pagar en el pasivo corriente, porque ahí la empresa adquiere, por mandato de la asamblea, adquiere la obligación de pagarle esos valores a los accionistas. Entonces ahí en ese momento los accionistas toman la calidad de acreedores y por eso van a estar en el pasivo y la empresa tiene que organizar todos sus recursos, ahí sí, su movimiento del efectivo para hacer el pago de esos dividendos. Entonces es posible que la empresa diga, mire, se va a repartir 5.000 pesos por acción a título de ganancias. Se van a pagar 2.500 dentro de 2 meses y los otros 2.500 dentro de 4 meses, por decir cualquier ejemplo. Porque en esa decisión de distribución, pues la empresa, la asamblea tendrá que ser consciente de que la empresa no tiene toda la liquidez para entregar el dinero de inmediato o que no puede o no es prudente afectar directamente la liquidez ordenando una distribución. Ahora, si en el análisis que se haga de la liquidez, que ese es uno de los asuntos que vamos a examinar dentro de los indicadores financieros y que hace parte de nuestro trabajo del tercer corte, si esa liquidez de la empresa está súper buena, entonces la empresa dice, como la liquidez está tan buena, entonces paguemos de una vez todo el dividendo. Lo reclasifico dentro del pasivo corriente y pago esa cuenta. Entonces esa podría ser otra figura que apareciera. Y aparece a partir de la implementación de las normas internacionales, que el concepto que ya habíamos visto del otro resultado integral. Y es que, como ya lo habíamos mencionado antes, si la empresa, producto de la aplicación de todos los criterios de valoración a la luz de lo que dicen las NIF, encuentra un resultado que le genera un mayor ingreso que gasto, entonces habrá que reflejar una utilidad por vía o a través del otro resultado integral. Si por el contrario le genera una pérdida, pues entonces habrá que reflejar ese menor valor en el patrimonio por la misma vía del otro resultado integral. Entonces esos serían los conceptos que podrían aparecer dentro de mi estructura de patrimonio. Entonces, desde el punto de vista contable, ojo, no olvidar que esa utilidad o ese excedente que estamos examinando en el estado de resultados es un concepto contable que obedece a toda la dinámica de relación entre el ingreso, el costo y el gasto, pero que para que yo pueda generar ingresos, tuve un montón de activos trabajando, que para que yo pueda, o que la generación de gastos posiblemente me ha generado ya salidas de dinero o está representado en deudas y conceptos que aún no he pagado y que en últimas entonces el valor que estoy reflejando allá en ese resultado no está necesariamente asociado con la liquidez del negocio, sino que es el resultado de la dinámica económica general del negocio. Entonces que hay que ser prudente porque de esa torta general de ganancias que tengo que repartir ahí, pues tengo que pensar en la estabilidad de la empresa, en su consolidación, en su crecimiento. Tengo que pensar obviamente en que se van a distribuir excedentes, pero que tengo que tener con qué pagar las deudas. O sea, hay que tener un montón de consideraciones de orden gerencial, no de orden contable. La utilidad contable me hace pensar en un montón de decisiones de orden gerencial previo a tomar la decisión. Ni el gerente, ni el presidente, ni la junta directiva van a tomar decisiones sobre la distribución. Lo que sí les corresponde a esas unidades de gestión, cualquiera de ellas que se maneje en la empresa, es llevar a la Asamblea General de Socios o Accionistas un proyecto de distribución de excedentes. Es decir, mire, de acuerdo con la realidad económica del negocio, de acuerdo con los requisitos de orden legal, de acuerdo con la expectativa de tal cosa, porque la gerencia, la presidencia, la dirección general del negocio sí tiene que tener todos esos elementos de la estrategia y de la legalidad, sí los tiene que tener todos muy bien organizados en su cabeza para proponerle a la Asamblea General de Socios o Accionistas cuál sería la forma idónea de distribuir esas utilidades. Entonces, en la Asamblea General se presenta a cargo de los administradores del negocio ese proyecto de distribución de excedentes. La asamblea tiene que analizar, debatir alrededor de esa propuesta y decidir si
se aprueba tal cual, si se le hace algún tipo de ajuste, y cuando ya la asamblea toma la decisión, entonces el documento de soporte para que contablemente se registre la distribución de los excedentes es el acta de la asamblea general. Ese es el documento que me va a respaldar que contablemente yo agarre esa utilidad del ejercicio que la tengo reflejada en el lado crédito en el patrimonio, pues me la traigo para el lado débito y la redistribuyo. Ese valor total, en primera instancia, me lo llevo para las reservas, una parte. La otra parte la llevo al pasivo, probablemente si se decretó un dividendo por pagar o unas utilidades por distribuir. Y el resto lo acumulo en la cuenta de utilidades o de resultados acumulados. Quiere decir que la cuenta de utilidad del ejercicio únicamente me aparece en los estados financieros de fin de periodo y permanece dentro de la contabilidad hasta cuando la asamblea toma alguna decisión. Si la asamblea no toma ninguna decisión, sino que dice, pues todo, no tenemos elementos suficientes para decidir, no es el momento para decidir sobre la distribución, vamos a dejar todo ahí acumulado, entonces contablemente lo que tengo que hacer es la apropiación de la reserva legal, porque es así, va porque va por la derecha, y lo demás lo llevo a la cuenta de utilidades acumuladas. Y en algún momento, en una asamblea posterior, pues los dueños tendrán que decir, muy bien, ahora como tenemos tanto en utilidades acumuladas y estamos en un momento distinto, vamos a decidir qué se hace con todas las ganancias. Si ese fuera el caso, entonces cuando se decida qué se va a hacer con las utilidades acumuladas, contablemente habría que hacer un registro muy parecido a este, pero partiendo de acá, es decir, me traigo estas utilidades acumuladas para el débito, o sea, las cancelo y en el crédito redistribuyo. Saque tanto para tal cosa, saque tanto para tal otra y esa es la manera en la que se mueven las cuentas de las utilidades, pero únicamente por mandato de la Asamblea General, no por otro tipo de ajuste contable. No es un asunto solamente de orden técnico, sino que es un asunto, o sea, este es un registro que materializa una decisión tomada única y exclusivamente por la Asamblea General. Muy bien, y ahora entonces a modo de cierre, revisamos, ya habíamos hablado del concepto del estado de cambios en el patrimonio, entendido como un estado financiero básico, perdón, de interés prioritariamente de los dueños, principalmente los dueños son los que van a estar interesados en conocer todos los elementos. Aquí esta imagen corresponde al estado de cambios en el patrimonio de Postobón, que es la empresa que hemos utilizado en otras clases a modo de ejemplo para ver cómo es que está reflejado aquí la información. Y entonces vemos cómo aunque en el estado de situación financiera de Postobón tengo el pasivo, toda mi descripción de pasivo y luego tengo en la sección de patrimonio dice solamente patrimonio de los accionistas. Pero cuando lo detallo a través de las notas a los estados financieros y a través de los cambios en el patrimonio, vemos toda la estructura que acabamos de hablar del patrimonio. Entonces encuentro cómo Postobón nos está reflejando su capital suscrito y pagado, probablemente en la nota 21, que es la que aquí me está reflejando la ampliación de la información de esto, probablemente allá puedo tener información sobre cuánto o cómo está conformado el capital autorizado, el capital por suscribir y el suscrito por cobrar de esta empresa. Pero para efectos de lo que realmente ha entrado a la empresa es el capital suscrito y pagado y entonces la empresa me muestra para esa cuenta cuál es el saldo al inicio de los dos periodos que estoy evaluando, cuáles han sido los movimientos que esa cuenta ha generado a lo largo de esos periodos y cuál es el saldo final que voy a reflejarle a los dueños dentro de esta empresa. Entonces, perdón, si vemos esa cuenta no tuvo ninguna variación, pero luego viene superávit. Entonces fíjese que esta empresa, al menos en estos periodos, tiene un solo concepto de superávit, que es el que corresponde al superávit por el método de participación o por el análisis de la participación que esta empresa tiene en otras. Y entonces allí me refleja lo que les digo, un saldo inicial, unos movimientos
y un saldo final. Luego viene todo el concepto de reservas, entonces ellos tienen una reserva legal. Fíjense que tienen dos tipos de reservas que seguramente, aquí no lo dice, pero seguramente son estatutarias, que es una reserva para el método de participación y otra reserva para el manejo de acciones propias. Y tiene finalmente la reserva voluntaria, que es la reserva ocasional, que también tuvo varios movimientos a lo largo del periodo y me refleja el total a título de reservas. Luego vienen los resultados del ejercicio, los resultados acumulados y los resultados por el concepto del análisis integral en la aplicación de las normas internacionales de información financiera. Y ahí vemos cómo está depurado toda esa estructura que vimos, toda esa estructura que conforman los derechos patrimoniales de los dueños. Seguramente allá en el estado de situación solamente vamos a encontrar patrimonio de los accionistas en diciembre 31 del 16, 1.812.638 y al 31 de diciembre de 2017, 2.025.845. Únicamente tendría esos valores, pero ese es un valor, esa es una información insuficiente para el dueño. Imagínense que le lleguen con la hojita del estado de situación financiera o del balance y únicamente el dueño únicamente diga, ah, pues sí, pasó de 1.800 a 2.25. ¿Eso será bueno o será malo? ¿Eso será que voy bien o será que no? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que no cambió? Para el inversionista, el dueño del aviso, el que puso la platica para echar a andar el negocio, es muy importante conocer cómo están distribuidos sus derechos, cómo está repartida la plata y cuál es la proyección que tiene la empresa. Porque estos valores patrimoniales, si yo los comparo con las utilidades, pues me van a decir qué tanto es el rendimiento. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un ratico del rendimiento que ese inversionista está obteniendo por tener su plática allí depositada? Entonces eso, pues para el inversionista actual da cuenta de cómo están sus negocios. Para un inversionista potencial, para alguien que está evaluando desde afuera, le va a dar elementos para decidir si invierte o no invierte nuevos capitales en mi negocio. Entonces, esa es la importancia y ese es el valor que tiene este estado financiero que habíamos visto en la definición hace algunas semanas, pero que al estudiar pues todas las cuentas del patrimonio se ve reflejado de esta manera y recoge todos esos conceptos de los que hemos estado hablando en estas clases. Muy bien, muchachos. Entonces, con esta explicación cerramos el tema del patrimonio. Por favor, revisen si alguno de los conceptos no ha sido suficientemente explicado, si tienen alguna inquietud. Insisto, el manejo accionario es muy complejo, tal vez todavía nos hace falta tener otros conocimientos y otras destrezas que seguramente las van a adquirir ustedes en otras asignaturas más adelante y que luego nos van a dar muchísimas más bases para entender, comprender de manera más extensa la implicación que tiene esto. Pero desde el punto de vista contable, pues hemos visto cuál es la forma de reflejar esto en los estados financieros y cuáles son los asuntos que cobran mayor importancia para los dueños del patrimonio, para los dueños de las empresas. Bien, nos vemos entonces más adelante para hablar de otro tema. Un feliz día para todos. Un abrazo. Chao.